A ver, ¿alguna vez nos hemos puesto a pensar en los sistemas invisibles que sostienen absolutamente toda la vida en la Tierra? Son como los grandes motores de reciclaje del planeta. Hablamos de los ciclos biogeoquímicos, esos que mueven los componentes más básicos de cualquier ser vivo, desde una bacteria hasta una ballena azul. Suena complejo, pero vamos a explorarlos juntos. Y para arrancar, les tengo una pregunta que parece un acertijo, ¿eh? A ver, ¿qué pueden tener en común la energía brutal de un relámpago, la furia de un volcán y algo tan de todos los días como el detergente para la ropa? Suena a locura, ¿no? Pero la respuesta, por increíble que parezca, está justamente en estos ciclos vitales que vamos a desglosar. Bueno, en este recorrido vamos a meternos de lleno con el nitrógeno, que es súper abundante pero inaccesible. Luego, el ciclo del azufre, que tiene mucho que ver con los volcanes. También hablaremos del fósforo y por qué a veces lo bueno en exceso es un problema. Y lo más importante, cómo todo esto se conecta en un equilibrio químico súper delicado. Muy bien, empecemos por el nitrógeno. A ver, este gas es el más abundante en nuestra atmósfera. Casi el 80% del aire que respiramos es nitrógeno. Pero, y aquí viene la gran paradoja, en esa forma gaseosa es prácticamente inútil para la mayoría de los seres vivos. Es como estar rodeado de comida encerrada en una caja fuerte. Y la solución a esa paradoja la tenemos justo aquí. Es un viaje fascinante. De verdad, el nitrógeno es tomado de la atmósfera y luego es transformado por verdaderos ejércitos de bacterias en el suelo. Después, lo absorben las plantas, pasa a los animales que se las comen y finalmente es liberado de nuevo al aire para empezar otra vez. Entonces, el punto clave es este. El nitrógeno en el aire, el N2, es como ese cofre del que hablaba, cerrado con una cerradura súper fuerte. Para que la vida pueda usarlo, ya saben, para construir proteínas, ADN, todo lo esencial, esa cerradura tiene que abrirse. Y aquí es donde conectamos con la primera parte de nuestro acertijo. Una de las llaves para abrirla, la fuerza bruta de los relámpagos. Esa energía tan inmensa puede romper las moléculas de nitrógeno y ¡zas!, fijarlo en el suelo. Pero ojo, aunque los relámpagos ayudan, la verdadera llave maestra, la que hace casi todo el trabajo, es biológica. Son estos microorganismos, los verdaderos héroes anónimos de esta historia. Hablamos de bacterias como Azotobacter, que vive libre en el suelo, o Rhizobium, que forma una alianza con las raíces de plantas como la soya o los frijoles. Hasta algunas algas como Anabana. En resumen, son como los traductores químicos de la naturaleza. Convierten el nitrógeno a un idioma que el resto de los seres vivos sí puede entender. Bien, una vez que el nitrógeno ya está traducido a amoníaco, entra en juego otro proceso, la nitrificación. Y esto es un trabajo en equipo, literal. Primero unas bacterias llamadas nitrosomonas lo convierten en nitrito. Y luego llega otro equipo, las nitrobacter, y lo transforman en nitrato. Este nitrato, ese es el verdadero manjar para las plantas, es la forma en que lo absorben para poder crecer. Y claro, para que esto sea un ciclo de verdad, el nitrógeno tiene que volver a la atmósfera. No se puede quedar para siempre en el suelo. De eso se encarga la desnitrificación. Hay otras bacterias, como las pseudomonas, que hacen el trabajo inverso. Agarran los nitratos del suelo y los devuelven a su forma de gas. Así se cierra el círculo y se mantiene ese equilibrio perfecto. Listo, dejemos el nitrógeno por un momento y pasemos al azufre. Y con él, claro, llegamos a la segunda pieza de nuestro rompecabezas inicial, los volcanes. A diferencia del nitrógeno, que su gran reserva es el aire, el azufre tiene un origen mucho más, digamos, geológico. Viene de las profundidades de la Tierra y sale a la superficie principalmente por la actividad volcánica. Aquí podemos ver el panorama completo. Miren cómo el azufre se mueve desde los volcanes y la materia en descomposición sube a la atmósfera. Luego cae de nuevo a la Tierra con la lluvia, es absorbido por las plantas, viaja a través de la cadena alimenticia y finalmente regresa para empezar el ciclo otra vez. A ver, vamos a desglosar este viaje paso a paso. Todo empieza con la liberación de gases, como el sulfuro de hidrógeno. Sí, ese que es famoso por su olor a huevo podrido. Bueno, una vez en la atmósfera y en el suelo, las bacterias se encargan de convertirlo en sulfatos. Y esta es la forma que las plantas pueden absorber. De ahí entra a la cadena alimenticia. Y cuando los organismos mueren, pues los descomponedores lo devuelven al sistema. Simple, ¿no? Y una vez más,
¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Exacto, los microbios. Por un lado tenemos a los que reducen el sulfato como desulfovibrio y por el otro a los que lo oxidan como tiobacillus. Es una danza química increíble, ¿saben? Toda orquestada por vida microscópica que ni siquiera podemos ver, pero de la que depende absolutamente todo el ecosistema. Ok, ahora hablemos del fósforo. Este es un nutriente, absolutamente crucial para la vida. Esencial para el ADN, para la energía de las células, para todo. Pero, a diferencia de los otros dos, el fósforo es a menudo el factor limitante, o sea, su escasez es la que suele ponerle el freno al crecimiento en muchísimos ecosistemas. Y su gran diferencia con los otros ciclos es esta. El fósforo no anda flotando en el aire, no tiene un componente atmosférico importante. Su ciclo es lento, súper lento, geológico. Comienza con la paciente erosión de las rocas, un proceso que se toma miles de años y que va liberando de a poquito los fosfatos en el suelo y en el agua. Esta imagen muestra perfectamente lo que pasa cuando hay demasiado fósforo. Miren la diferencia. Un ecosistema acuático sano, que se llama oligotrófico, es de aguas claras, con pocos nutrientes. Pero cuando le echamos un montón de fósforo, se transforma en otro, un estado eutrófico. Todo se pone verde, turbio, lleno de algas. Es un cambio radical. Y a ese proceso se le llama eutrofización, el enriquecimiento masivo de un ecosistema con nutrientes. Pasa de ser sano y de aguas claras a ser verde, turbio y lleno de algas. Entonces, ¿de dónde sale todo ese fósforo extra? Bueno, aquí resolvemos la última parte de nuestro acertijo, el detergente. Tanto los fertilizantes agrícolas como los detergentes que usamos en casa son fuentes masivas de fósforo. Sobrecargan los ríos y lagos, provocan estas explosiones de algas que, irónicamente, consumen todo el oxígeno y terminan por asfixiar al resto del ecosistema. Y todo esto nos lleva al punto final, que es quizá el más importante de todos. Tenemos que entender que estos ciclos no funcionan por separado. El nitrógeno, el azufre, el fósforo no son historias independientes. Son más bien capítulos interconectados de una misma gran historia, la de nuestro planeta. ¿De verdad? Forman una red súper compleja y delicada. Por ejemplo, la cantidad de nitrógeno que hay disponible afecta cómo se procesa el fósforo. Un cambio en el ciclo del azufre puede impactar directamente a los microbios del suelo que fijan el nitrógeno. Todo está conectado. Es una danza química que ha permitido que la vida, tal como la conocemos, florezca durante miles de millones de años. Y esto nos deja con una pregunta final, que es, sin duda, la más importante. Por primera vez en la historia del planeta, una sola especie, la nuestra, se ha convertido en la fuerza dominante que mueve estos ciclos. Piensen en esto. La actividad humana hoy mueve más nitrógeno y fósforo que todos los procesos naturales juntos. Es una locura. Entonces, la pregunta ya no es si estamos afectando el sistema. Eso es un hecho. La verdadera pregunta es, ¿podremos aprender a gestionar este poder inmenso para mantener el delicado equilibrio del planeta del que, al final del día, depende nuestra propia existencia?